Amén. Jóvenes, primero que todo estoy muy agradecido de parte del Señor de poder participar en esta ocasión, en este pequeño taller, comenzando por la primera parte de apologética, yo directamente a algunas religiones. Podemos comenzar desde la esencia, ¿cierto? ¿Qué es la apologética? Y la apologética básicamente es una defensa de nuestra fe. ¿Ya? Ahora, esta defensa tiene qué objetivo, y si nos podemos y aterrizamos en sí qué sería la apologética, podemos darnos cuenta que la apologética no es en sí ganarle a la otra persona, ¿cierto? Porque nosotros con nuestro fundamento podemos quizás ganarle a la otra persona, pero podemos perder a la persona, ¿cierto? Lo que a nosotros nos interesa es dar a conocer a Cristo, ¿ok? Ahora, ¿por qué es importante entender este concepto de apologética, de defensa de nuestra fe? Eh, es porque el Señor nos manda a nosotros a dar una respuesta razonable también a lo que tiene que ver con nuestra fe. Cuando nosotros buscamos la palabra en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, nos dice así, dice, más bien honren en su corazón a Cristo como el Señor, como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que le pida razón de la esperanza que hay en ustedes, ¿ok? Entonces aquí la palabra lo que nos enseña es que nosotros debemos estar preparados para dar una respuesta razonable con respecto a nuestra fe. ¿Amén? Este argumento, como ya indicamos, tiene como objetivo, supongamos que hay escombro, hay algunas barreras, algunas dificultades entre lo que nosotros pensamos, ¿cierto? Entre lo que Cristo está, lo que nosotros pensamos como personas y lo que Dios quiere revelar. Entonces, la apologética, la idea es poder un poco aclarar, un poco nublar, desnublar, quitar, ¿cierto? Estas ciertas barreras para que el mensaje cada vez sea más claro, ¿cierto? De eso se trata un poco de razonar, ¿cierto? De invitar a razonar. La fe en Cristo, si nosotros nos podemos a pensar detalladamente, no es una fe ciega, no es un salto al vacío, sino que siempre se basó en evidencias, se ha basado en evidencias y en razones, ¿cierto? Un ejemplo de ellos es el mismo Jesús. Al momento de referirse y hablarse del mismo, él no decían crean en mí porque yo lo digo, sino que él decía crean en mí por un motivo esencial, porque los milagros respaldan la relación que yo tengo con Dios, ¿cierto? Y los invitaba a escudriñar las escrituras, ¿ok? Entonces aquí vemos dos cosas. Lo primero, que lo invitaba a escudriñar las escrituras, dando a entender que fuera una invitación a que ellos pudieran razonar. Y lo segundo también es que los milagros que él hacía respaldaban también quién era Jesús, ¿okay? Otro tópico que nosotros debemos tener en claridad es que el contexto en donde se desenvolvía Jesús era un contexto en donde las personas dedicaban su tiempo, ¿cierto? Dedicaban completamente su tiempo en la búsqueda de razonar las escrituras, ¿ok? O sea, era un contexto que era muy violento en ese sentido, porque cada persona tenía una opinión y una opinión muy cercana a lo que la palabra literalmente decía, ¿ok? Entonces el Señor nos invita bajo ese contexto hostil que dar una razón, ¿cierto? Acerca de nuestra fe, ¿ok? En este caso no estamos diciendo que estamos reemplazando al Espíritu Santo, al contrario, el Espíritu Santo juega una parte importante porque Él finalmente es el que guía al arrepentimiento a las personas. ¿Sí? Y adicional a esta información, ¿cierto? El Señor nos pide, ¿cierto? Quizás como complemento de lo que hace el Espíritu Santo, que nosotros también tengamos y demos explicación, una explicación apropiada acerca de nuestra fe. ¿Amén? Con esto nosotros comenzamos acerca de esta conversación sobre estas religiones que hoy en día están tomando más campo. Muchas bendiciones, continuamos. Hola queridos jóvenes,
Ya que hemos entendido cuál es la importancia de la apologética, qué es lo que es y cuál es la importancia de este taller, creemos que es importante que también puedan entender por qué hemos escogido estas tres religiones. Estas tres religiones, luego del cristianismo, son las religiones más grandes del mundo. El Islam se encuentra en el segundo lugar con 1,8 billones de personas que se identifican como musulmanes. Luego viene el hinduismo con 1,25 billones de personas que profesan el hinduismo. Y luego viene el budismo con 800 millones. Creemos que como hijos de Dios es importante que tengamos claro cuáles son las generalidades, qué es lo que creen, en qué basan ellos su fe, para que nosotros podamos tener en claro y podamos defender nuestra fe, para que podamos aumentar nuestra convicción, aumentar nuestra fe, y si nos toca en algún momento conocer a alguien que tiene estas creencias, podamos tener una conversación. Como primera religión vamos a ver el hinduismo. El hinduismo es una religión, es una de las religiones más antiguas del mundo. Se dice que su origen data del año 5500 a.C. Y debido a esa razón, el espectro del hinduismo es muy variado. No podemos generalizar y meter a todos los hindúes dentro del mismo saco, pero sí podemos tener algunos puntos en claro que nos van a ayudar a entender qué es lo que creen y por qué lo creen. Principalmente tenemos que entender que el hinduismo es una religión politeísta. Esto quiere decir que muchos de ellos basan su fe en millones y millones de dioses. Pero, ¿qué es lo curioso con respecto al hinduismo? Para ellos hay un concepto que es Brahman, que básicamente es el Dios supremo, es el Dios que mantiene todas las cosas, es el Dios que ha creado todas las cosas, es el Dios principal. Este Brahman lo podríamos comparar con nuestro concepto de Dios. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ellos dicen que los distintos atributos de Brahman, sus distintas formas, sus distintas cualidades, se pueden ver reflejadas y representadas en estos millones de dioses. Por lo tanto, hay muchos hindúes en el mundo que tienen esta fe en un Dios único, en un Dios principal. Y de ahí en adelante podemos ver que hay muchas denominaciones dentro del hinduismo que se enfocan en adorar a un solo Dios. Y los dioses principales que ellos tienen son tres. Tenemos a Brahma, que es distinto a Brahman, que este es el Dios creador. Luego viene Vishnu, que es el Dios conservador del universo. Y luego viene Shiva, que es el Dios destructor, pero que destruye para nuevamente crear o renacer cosas. Y mucha gente dentro del hinduismo elige adorar a uno de estos dioses principalmente. Basan todas sus alabanzas, su adoración, su meditación, todas sus obras las basan en adorar a estos diversos dioses. Pero los principales son la gente que adora a Vishnu, a Krishna y a Lakshmi. Estos distintos dioses tienen sus propias representaciones, sus propias imágenes, que pueden ver algunos de ellos acá, y debido a que tienen muchos seguidores, tienen sus propios templos, tienen sus propios festivales, por ejemplo. El festival más importante de la India se llama Diwali y es ahí donde se venera mucho a la diosa Lakshmi. Otro punto interesante a entender con respecto a los hindúes es que ellos creen en el samsara. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra vida es un ciclo, que una vez que
yo muera, voy a renacer en otro cuerpo, puedo renacer en un insecto, puedo renacer en un animal o puedo renacer en otro cuerpo. Y la única forma de yo poder salirme de este ciclo es cumpliendo 4 fundamentos básicos que ellos siguen. El primero es el Dharma. Dharma básicamente significa deber, significa moral, significa virtud, pero también cuando hablamos de Dharma estamos hablando de cuál es tu responsabilidad como mujer de tu edad, cuál es tu responsabilidad como hombre de tu edad y sobre todo en India con el sistema de las castas, cuál es tu responsabilidad dentro de tu casta. El segundo fundamento que ellos tienen es el Arsha, y Arsha significa éxito. Es decir, tienes que ser exitoso en los negocios que tú hagas, tienes que ser exitoso en tus ventas, exitoso en la vida para poder lograr cumplir con estos deberes que te pide el hinduismo. El tercer punto es Kama, que quiere decir básicamente satisfacer nuestros deseos. Y luego viene el punto número 4, que es el Moksha. Y esto básicamente es la liberación del ciclo de renacimiento. O sea que existe dentro de los hindúes una necesidad de salir de este ciclo de renacimientos. Ellos quieren salir de este ciclo que los está constantemente estar preocupados de cuáles van a ser mis acciones, están preocupados de la ira de estos dioses, están preocupados del karma. La palabra karma viene del hinduismo. No es una palabra que tenemos que tomarnos a la ligera y ocupar constantemente porque se escucha. Básicamente karma significa acción. ¿Qué quiere decir esto? Que todas nuestras acciones van a repercutir, van a tener consecuencias y esto puede traer consecuencias a mi próxima vida. Es decir, que constantemente tengo que cumplir estos 4 puntos para poder volver en mi próxima vida con una mejor oportunidad o a una mejor casta. Entonces existe en el corazón de los hindúes la necesidad de poder salir de este ciclo de renacimientos. Ahora, en nuestro mundo actual, ¿cómo podemos identificar a los hindúes? Generalmente, cuando vemos estas imágenes, algunas de estas imágenes, podemos identificarlos como hindúes. El 80% de la población de hindúes se encuentra en India, así que tenemos igual algunas probabilidades de toparnos con algún hindú en la calle. Así que podemos identificarlos por varias cosas. Otra cosa que es muy importante que podemos encontrar en nuestro día a día, los vemos en autos, los vemos en muchos lados, es este símbolo de acá. Este símbolo se llama Om y básicamente es una sílaba sagrada. Y esta sílaba sagrada es el símbolo más importante del hinduismo. Probablemente hayan escuchado la palabra Om en ciertas meditaciones, ¿verdad? Y la verdad es que la palabra Om se utiliza en distintos mantras que pueden escuchar en estos momentos. Y estos mantras se utilizan para que podamos alcanzar la liberación, para que podamos alcanzar esta liberación de nuestro ciclo, de ese ciclo de renacimientos que los hindúes tratan tanto de escapar. Y es gracias a estos mantras que ellos entran en un área espiritual. Ellos con estos mantras sagrados pueden acceder a esto espiritual. El símbolo Om hoy representa para los hindúes la conexión entre lo terrenal con lo espiritual. Entonces es un símbolo muy importante y que probablemente lo hayan visto en aros, lo hayan visto en collares, pero este es un símbolo que representa otra religión
que no nos identifica. Así que espero que hayan disfrutado esta primera parte y ahora vamos con la segunda religión. Religión número 2, budismo. ¿Por qué hemos puesto al budismo después del hinduismo? Porque se dice que el budismo empezó gracias al hinduismo. El fundador del budismo, que es Siddhartha Gautama, más adelante conocido como Buda, o uno de los Budas que se encuentran en el mundo, se dice que nació y murió un hindú. Esto quiere decir que practicaba las tradiciones de los hindúes, pero logró encontrar su propia verdad luego de haber alcanzado la iluminación. Entonces, dentro del mismo hinduismo, ellos dicen que el budismo simplemente es como una denominación rebelde que no quiere aceptar la verdad, mientras otros dicen que el budismo simplemente se apartó y es algo completamente diferente al hinduismo. Pero dentro del budismo podemos decir que es una religión no teísta, es decir, ellos no creen en Brahman, por ejemplo, no tienen este concepto de un dios, sino que basan sus enseñanzas en lo que les enseñó el Buda Gautama, y gracias a estas enseñanzas Siddhartha Gautama logró captar muchos seguidores durante su trayectoria, durante sus 45 años que estuvo en India, y de aquí empezó a expandirse el budismo por toda Asia. Uno de los símbolos más importantes que creo que cabe mencionar dentro del budismo es la rueda del Dharma. Esta rueda del Dharma, como pueden darse cuenta, representa un ciclo. Representa exactamente el mismo ciclo que creen los hindúes. Es decir, que nuestra vida es cíclica, que nuestra alma no es constante, sino que nuestra conciencia es la que permanece, y vamos a constantemente tener renacimientos o reencarnaciones a medida que vayamos viviendo nuestra vida bajo estas enseñanzas de Buda. Y obviamente también creen en las mismas enseñanzas del hinduismo con respecto al karma. Es decir, que todas nuestras acciones plantan semillas que luego van a brotar en próximas vidas o en próximos años. Y esta rueda del Dharma representa la disciplina y representa el camino hacia la iluminación. Y además, la flor de loto también es un símbolo importante. Los textos más importantes del budismo se llama Tripitaka y son 3. Uno contiene la disciplina de 8 monjes, otro contiene discursos y el otro contiene enseñanzas adicionales. Esos son sus libros más importantes. Y básicamente ellos creen en 4 conceptos que para nosotros quizás nos identifiquemos, quizás no. Podemos cada uno, a medida que ven este video, pueden comenzar a decir, esto sí, esto no. Primero existe el sufrimiento, existe la insatisfacción, existe el descontento. Es decir, ellos creen que la vida es imperfecta, que nosotros nacemos para sufrir y la vejez es sufrir y que el sufrimiento es universal. Como segundo fundamento, ellos creen que el sufrimiento se origina por las ansias de poseer cosas materiales, por las ansias de tener cosas, por las ansias o simplemente por ser ambiciosos. Es decir, que el sufrimiento se origina por los placeres sensoriales, por las ganas de satisfacer el yo. Punto número 3, ellos creen que el sufrimiento puede tener un fin, es decir, existe la cura, existe una forma de eliminar el sufrimiento de nuestras vidas. Y este sufrimiento se logra abandonando este anhelo
abandonando estas pasiones que tenemos por las cosas materiales. Es decir, despojarnos de lo material. Es un despertar. Y el cuarto punto es que la forma de alcanzar esta iluminación es a través del noble camino óctuple. Es decir, 8 pasos que deberíamos seguir para poder alcanzar esta iluminación. Y esto puede ser a través de la meditación. Nuevamente acá se repite el símbolo Om. Y gracias a estos 8 pasos podríamos, si fuéramos budistas, podríamos alcanzar la iluminación. Y para los budistas, la persona que alcanza la iluminación se denomina Buda. Es decir, que para las 2 principales ramas del budismo, que son uno, la Theravada y la Mahayana, esas son las 2 principales denominaciones dentro del budismo. Para la Theravada, ellos creen que cualquier persona que haya alcanzado esta iluminación, es decir, romper este ciclo de renacimientos, tú eres un Buda. Mientras que para la Mahayana, el Buda pueden ser más que nada protectores, pueden ser personas sabias, etc. Entonces el concepto de Buda no es simplemente una persona, sino que es un concepto bastante amplio. Así que si alguna vez ven una estatua de algún Buda, que existen muchos, tenemos que preguntarnos a qué rama del budismo nos estamos refiriendo y qué Buda es. Y dentro del budismo también existe el concepto de que nuestra vida es cíclica, como estábamos mencionando. Es decir, que tenemos una vida cíclica, una existencia circular que está llena de sufrimiento, de dolor, y que nuestra conciencia es la que continúa con este ciclo. Es decir, nuestra alma no es inmutable. Hoy día podemos identificar a los budistas por muchas cosas, pero creo que los más conocidos son los monjes budistas. Estos monjes budistas están siguiendo este noble camino óctuple y están realizando bastantes cosas para poder alcanzar la iluminación. Es decir, escuchan las enseñanzas de Buda o de Buda Gautama, están constantemente meditando, realizan yoga como forma de meditación, al igual que el hinduismo, y están renunciando a los sentidos. Es decir, todo lo que ellos tienen es por medio de donaciones, realizan el celibato, tienen moderación al comer, ellos comen solamente hasta el mediodía, no comen antes de eso. Y además hacen ofrendas, hacen oraciones, hacen cantos, etc. Y algunas de las cosas que podemos mencionar del budismo que me ha llamado la atención es que dentro del budismo ellos tienen muchos mandamientos que se parecen a los nuestros. De hecho, los 10 mandamientos que nosotros teníamos, ellos los tenían. Pero además de eso, agregaron cosas como no tener joyas, no tener perfumes, no tener adornos o entretenimientos, no dormir en camas altas, no aceptar dinero, etc. Y hoy, uno de los budistas más conocidos alrededor del mundo es Tenzin Gyatso, que es el Dalai Lama número 14. ¿Qué quiere decir esto? Que para los budistas tibetanos, ellos creen que el Dalai Lama es la reencarnación de alguien que alcanzó esta iluminación y ahora estas reencarnaciones ahora van en el número 14. Tercera religión y última, el Islam. El Islam es la segunda religión más grande del mundo. La palabra Islam en sí significa someterse, aceptar o rendirse. El símbolo más importante para los musulmanes, que son los que profesan el Islam, es la luna creciente con una estrella.
Este símbolo representa belleza, representa soberanía, divinidad, y siempre la podemos encontrar arriba de las mezquitas. Tal como nosotros tenemos una cruz, ellos tienen esa luna creciente con la estrella. Esta religión es una religión teísta. Esto quiere decir que sí creen en Dios, sí creen en Alá. Y para los que tienen duda, Alá no es otro Dios, sino que simplemente la palabra Alá significa el Dios en árabe. Nuestros hermanos cristianos que se encuentran en países árabes, cuando se refieren a nuestro Dios como cristianos evangélicos, también ocupan la palabra Alá. Solamente tenemos que ver cuál es la diferencia y por qué existe el Islam, cuál es nuestra diferencia con respecto a nosotros. Y bueno, este símbolo, que es la luna creciente, lo podemos encontrar en muchos lados. La podemos encontrar en banderas de países que se han declarado islámicos hace mucho tiempo, tales como Pakistán, Algeria, Turquía, Túnez, Libia, Azerbaiyán, Malasia. Esta religión es muy interesante para mí, ya que es parte de las religiones que se llaman abrámicas. Tal como dice la palabra, es una de las religiones que se identifica y tiene su origen con la historia de Abraham que podemos encontrar en Génesis. Y estas religiones son el cristianismo, el judaísmo y el islam. Estas tres religiones podríamos decir que son primas. Tienen todas el mismo origen, pero en vez de ellos basarse en la historia, por ejemplo, de Isaac, que es lo que hicimos nosotros, ellos continuaron la línea con la historia de Ismael y de Agar una vez que se fueron al desierto. Y la historia básicamente del Islam empieza en la ciudad de la Meca, que supuestamente dice la leyenda que es hasta ahí donde llegó Agar con Ismael. Y si vamos a ver un mapa de Arabia Saudita es mucho desierto y ahí es donde fueron expulsados tanto Agar como Ismael, y es la ciudad de la Meca hoy donde se encuentra la mezquita más importante para los musulmanes. La mezquita siendo el lugar donde ellos se van a hacer sus oraciones, van a tener su reunión, se podría decir. Y es a esta ciudad de la Meca donde podemos encontrar también uno de los símbolos más importantes para ellos, que es el cubo de la Kaaba. Y esta Kaaba es un cubo bastante grande, como pueden ver en la imagen, y es donde se dirigen todas las oraciones de los musulmanes. Los musulmanes son muy devotos con respecto a sus tradiciones, con respecto a lo que les dice el Corán, que es lo que tienen que hacer, pero todas sus oraciones son dirigidas hacia ese lugar. Entonces, si pueden ver en la imagen, todos los musulmanes están orando con la dirección hacia la Kaaba, o sea, están todos rodeándola. El fundador del Islam es Mahoma. Su nombre completo es bastante entretenido. Si quieren, lo leo. El nombre completo de Mahoma es Mohammed bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashem. Interesante, ¿no? Y es Mahoma la persona que se encargó de expandir el mensaje del Islam, ya que dicen que tuvo una visión del arcángel Gabriel que le reveló lo que hoy conocemos como el Corán. Este Corán originalmente está escrito en árabe y se tiene que recitar y se tiene que leer en árabe. Es un libro bastante grande, como pueden ver acá, y todas las enseñanzas de los musulmanes la basan en este libro. Ellos también creen en la Biblia, pero consideran que el Islam es el libro más importante y es donde basan todas sus creencias y su fe. Dentro del Islam hay algo muy interesante que tenemos que conocer, es que ellos basan sus conocimientos y todas sus tradiciones en 5 pilares. Estos
pilares son los siguientes. El pilar número 1 es la shahada. Y la shahada es básicamente la profesión de fe. Es decir, que verbalmente yo voy a decir que no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Y con esto yo puedo adherirme al Islam. Esta shahada se escribe en árabe, que es el idioma original del Islam. Se escribe así. Y también forma parte de un símbolo. Y lo pueden encontrar también en la bandera de Arabia Saudita. El pilar número 2 es el salat. Y salat significa acto de devoción o oración. Es decir, que los musulmanes 5 veces al día, es decir, al alba, al mediodía, a la tarde, a la puesta de sol y en la noche, tienen que realizar sus oraciones. ¿Y cómo saben cuándo tienen que ir a orar? Es porque suena lo siguiente. Con este llamado a la oración, los musulmanes saben que tienen que dirigirse a la mezquita, tienen que dejar su trabajo, tienen que dejar todo lo que están haciendo para dirigirse a la mezquita más cercana y hacer la oración. Y si no alcanzan, lo pueden hacer en cualquier parte. El tercer pilar es el zakat. Y zakat básicamente significa limosna, es decir, tener compasión por las personas pobres, que es muy parecido a lo que hacemos nosotros con las ofrendas, que hacemos con los diezmos y que hacemos con las primicias. Ellos también tienen sus propios porcentajes que tienen que entregar, pero se basan mucho en entregarle a las personas que lo necesitan. Y el cuarto pilar es son, no sé cómo se pronuncia muy bien, pero básicamente es el ayuno. Para los musulmanes, el mes de Ramadán es el mes más importante para ellos. Y ahora, vamos a ver un punto aparte. Los musulmanes tienen su propio calendario. Tienen un calendario que es lunar y este calendario básicamente guía cuándo va a ser este mes de Ramadán. Este calendario para ellos también tiene 12 meses y a pesar de que se rigen por nuestro calendario normal, ellos tienen claro cuándo es el mes de Ramadán. Y este cuarto pilar que ellos ponen a prueba en este mes, básicamente es ayunar desde el amanecer hasta el atardecer. Esto lo hacen por los 30 días que dura el mes. Y el último día, ellos celebran Eid al-Fitr, que es un festival que ellos realizan. Y este día ellos dicen que los cielos se abren y ellos pueden al fin tener una comunicación con Dios. Es decir, que dentro de los musulmanes existe una necesidad por acercarse a Dios, solamente que no lo están haciendo de la manera correcta. Y el último pilar del Islam es el Hajj. Y el Hajj básicamente significa que una vez en tu vida tienes que ir a peregrinar a la Meca. Es decir, una vez en tu vida, tu familia puede juntar dinero, etcétera, para pagar a un miembro de la familia para que vaya a la Meca y para que vaya a visitar la Kaaba. Porque para ellos este es el lugar más importante, ya que cerca de ahí, en la ciudad de Medina, están enterrados los restos de Mahoma. Básicamente, eso es la base del Islam. Pero también tenemos que entender que es una religión que es muy amplia y que también contiene distintas denominaciones. Estas distintas denominaciones se encuentran constantemente en conflicto, por lo que no es una religión que está unificada, pero lo mismo podría decir la gente del cristianismo. Y algunas cosas interesantes que ustedes pueden conocer es que los musulmanes generalmente los podemos identificar a las mujeres como cuando están usando velos, por ejemplo. Generalmente
gran parte de la gente que vive en países árabes se identifica con el Islam. Además de eso, no comen carne, no consumen alcohol. El 20% de la población mundial se identifica como musulmana y el país con más seguidores es Indonesia. Y el último punto a tratar que vamos a ver con respecto al Islam es el concepto de Dios. Nosotros como cristianos nos acercamos a Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo es la única forma de poder acercarse al Padre. Entonces, ¿el Dios de los musulmanes es el mismo Dios que yo estoy creyendo? Creo que es importante que nos hagamos esa pregunta y que veamos si es que los métodos que están ocupando los hindúes, los métodos que están ocupando los budistas y los musulmanes son los correctos para llegar a tener una relación con el Señor. Entonces les dejo esta pregunta, chicos. Espero que, a pesar de que son temas muy densos, espero que hayan aprendido. Cualquier duda me pueden escribir y nos vemos en un ratito más por Zoom.